NIA 230. Documentación de auditoría. Normas internacionales de auditoría. Rol del auditor. El rol del auditor está compuesto por varios factores, y el primero de ellos es el planear y desempeñar. Las normas internacionales establecen que el auditor debe planear la auditoría de modo que el trabajo se desempeñe de una manera eficiente y efectiva. Dirigir y supervisar el trabajo. El auditor encargado es el profesional responsable de administrar y dirigir a los miembros, además de cumplir con los criterios y estándares establecidos por el nivel directivo para la ejecución del trabajo. Rendición de cuentas. El auditor es responsable de dar cuenta de la auditoría que se hizo en dicha entidad, haciendo un descargo que puede ser satisfactorio o insatisfactorio. Registro de los asuntos importantes. El auditor debe hacer un resumen de los asuntos de importancia o asuntos y situaciones significativas, de tal forma que se pueda llevar a cabo los procedimientos necesarios para llegar a conclusiones apropiadas. Revisiones e inspecciones. Asegurar mediante la revisión oportuna de la totalidad de los papeles de trabajo, que todos los resultados del estudio se encuentren debidamente respaldados con evidencia suficiente y competente y que dichos resultados hayan sido comentados previamente con los funcionarios responsables de las entidades relacionadas. Alcance. NIA 230. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Quiere decir que se debe de preparar de manera oportuna la documentación de las evidencias, de tal forma que proporcionen como a. Un registro suficiente y apropiado que será la base para el sustento de la opinión, y b. Evidencias que la auditoría se realizó siguiendo las normas internacionales, regulación y legislación aplicable. Naturaleza y propósitos. La documentación de auditoría que cumpla con los requerimientos de esta NIA y los requerimientos específicos de documentación de otras NIA aplicables proporciona evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor, haciendo referencia a la NIA 200 sobre los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, apartado 11. Otro de los propósitos es que hace constar que la auditoría se planificó y se ejecutó conforme con las normas y sus respectivos requerimientos. La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales, como por ejemplo, facilitar al equipo del encargo de la planificación y ejecución de la auditoría. También facilitar a los miembros del equipo de encargo responsables de la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades de revisión de conformidad con la NIA 220, que hace referencia al control de calidad de la auditoría de estados financieros, apartados 15 al 17. Objetivo. El objetivo principal del auditor es el preparar la documentación y que ésta proporcione un registro adecuado y suficiente de las bases para el informe de auditoría. También debe demostrar evidencia de que la auditoría fue planificada y se ejecutó con base a las normas y requerimientos legales y aplicables. Definiciones. Documentación de auditoría. Comprende todos los documentos y registros sobre lo que el auditor ha tenido conocimiento y ha inspeccionado, o es la vinculación de la evidencia obtenida durante el proceso de auditoría. Auditor con experiencia. Es la persona interna o externa de la firma que tiene un entendimiento amplio y completo sobre procesos de auditoría, incluyendo las técnicas de auditoría, requisitos legales y regulaciones aplicables, el entorno del negocio en que opera la entidad y asuntos de auditoría e información relevante de la industria. Requerimientos. El auditor preparará la documentación de auditoría oportunamente. Quiere decir que la preparación oportuna de documentación de auditoría suficiente y adecuada
ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice. La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepare en el momento en que se realiza el trabajo. Ejemplos de documentación de auditoría. Clase de documentación, origen o fuente. Dentro del plan de auditoría están conformados varios programas, mapas y memorandos que conforman la auditoría interna. También se puede decir que es auditoría interna las actas de gobierno corporativo, comprobantes de contabilidad y soportes, que estos están las facturas, contratos, recibos de caja, etc. También están el análisis de datos y el conteo físico de activos, los cuales están conformados por activos fijos, inventarios y títulos. Dentro de la auditoría externa, estas están conformadas por correspondencia recibida, correos electrónicos, ya sea de entidades de control, abogados, etc. Confirmaciones recibidas, ya sea de bancos, abogados, clientes, proveedores o empleados. Anotaciones de asuntos tratados en reunión con terceras personas, ya sean asesores, expertos, autoridades, proveedores, abogados y contratistas. Información estadística gubernamental, gremial o sectorial e investigaciones periodísticas o de instituciones especializadas. Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado y que éste no haya tenido contacto previo con la auditoría. La documentación de auditoría proporciona evidencia de que la auditoría cumple con las NIA. Sin embargo, no es necesario ni factible que el auditor documente cada cuestión considerada o cada juicio aplicado en la auditoría. Al documentar la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, el auditor tendrá que dejar constancia de lo que se auditó, como las características identificativas de las partidas específicas o cuestiones sobre las que se hayan realizado pruebas. También la persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó dicho trabajo. El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección, con los responsables de la entidad, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y el interlocutor de dichas discusiones. La documentación no se limita a registros preparados por el auditor, sino que puede incluir otros registros adecuados, tales como las actas de reuniones preparadas por el personal de la entidad y aprobadas por el auditor. Si el auditor identifica información incongruente con la conclusión de la auditoría con respecto a una cuestión significativa, el auditor documentará de modo en que trató dicha incongruencia. El requerimiento de documentar el modo en el que el auditor ha tratado las incongruencias en la información no implica que el auditor deba conservar dicha documentación que sea incorrecta o haya sido reemplazada. Estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría. La estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría dependerá de factores tales como la dimensión y la complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, la metodología de la auditoría y las herramientas utilizadas, y la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida. La documentación de auditoría puede registrarse en papel, en medios electrónicos o en otros medios. Algunos ejemplos de documentación de auditoría son programas de auditoría, análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones significativas, cartas de confirmación y de manifestaciones y listado de comprobaciones. Inaplicación de un requerimiento. Si, en circunstancias excepcionales, el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento aplicable a la NIA, el auditor documentará el modo en que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo de dicho requerimiento y los motivos de la inaplicación.
Los requerimientos de las NIA están diseñados para permitir al auditor alcanzar los objetivos especificados en las NIA y, en consecuencia, los objetivos globales del auditor. Por consiguiente, salvo circunstancias excepcionales, la NIA exige el cumplimiento de cada requerimiento que sea aplicable en funcionamiento de las circunstancias de la auditoría. Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales, o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, el auditor siempre tiene que documentar todos los cambios o procedimientos que se presentan. Entre los ejemplos de circunstancias excepcionales están los hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría, pero que existían en dicha fecha y que, de haber sido conocidos en la misma, podrían haber motivado la corrección de estados financieros o que el auditor expresara una opinión modificada en el informe de auditoría. Compilación del archivo final de trabajo de auditoría. El auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación de archivo final de auditoría oportunamente después de la fecha de dicho informe. Después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que se finalice su plazo de conservación. Completar la compilación del archivo final de la auditoría después de la fecha del dictamen del auditor es un proceso administrativo que no implica el desempeño de nuevos procedimientos de auditoría ni la elaboración de nuevas conclusiones. Sin embargo, es posible hacer cambios en la documentación de auditoría durante el proceso final de compilación, únicamente si son de naturaleza administrativa. Los ejemplos de estos cambios incluyen suprimir o desechar la documentación reemplazada, seleccionar, cotejar y hacer referencias cruzadas de los papeles de trabajo, dar por terminadas las listas de verificación relativas al proceso de compilación del archivo y documentar la evidencia de auditoría que el autor ha obtenido, discutido y acordado con los miembros relevantes del equipo de auditoría antes de la fecha del dictamen del auditor.